Muy buenas noches. La situación de la salud en Bogotá es absolutamente catastrófica. Eso condujo hoy al alcalde Enrique Peñalosa a declarar emergencia en salud en la ciudad. Nuestro invitado es el doctor Luis Gonzalo Morales, el nuevo secretario de Salud de la ciudad. ¿Qué significa la declaratoria de emergencia, doctor Morales, que decretó hoy el alcalde? Tomar medidas extraordinarias para afrontar la crítica situación de hacinamiento que tienen los hospitales del distrito, especialmente en el sur de la ciudad. ¿Qué medidas concretamente? Concretamente, esto nos permite disponer de recursos adicionales, de trasladar servicios de unos a otros lugares y de ampliar transitoriamente las áreas de urgencias, especialmente de los hospitales que son más críticos en este momento. ¿Y con esos instrumentos usted qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer en concreto? Tengo 3 hospitales que requieren ampliación de sus áreas de urgencias. El hospital de Kennedy tiene 90 camas. Tenemos que pasar 90 camas de urgencias en el área de urgencias. Para atender a 1,5 millones de personas. Tiene en total cerca de 300 camas, pero en el área de urgencias hay 90, que es donde está el hacinamiento. Tenemos que aumentar esas camas de urgencias de 90 siquiera a 250. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a trasladar varios servicios del hospital de Kennedy a otro lugar para liberar espacios y poder ampliar las camas de urgencias. Entonces, hablemos primero de Kennedy. Lo que va a hacer es trasladar. Sí, vamos a trasladar hacia otros lugares. ¿Qué lugares? Vamos a trasladar hacia una UPA que tenemos cerca, la consulta externa de Kennedy. Todo lo que es la consulta, la atención de pacientes ambulatorios, la vamos a pasar a una UPA que tenemos cerca, unas 6 cuadras, que la podemos habilitar rápidamente, en cuestión de un mes, mes y medio la podemos tener habilitada, y desocupar entonces el área de consulta externa en Kennedy. Ahí podemos, en el área de consulta externa de Kennedy de hoy, podemos construir 80 camillas de urgencias. ¿Cuántas solicitudes de emergencia, de urgencia, tiene Kennedy al día? Kennedy al día tiene una capacidad para atender 90 y en un día promedio está recibiendo 150. Es decir, no es tan excesivo el número. Sí es una cifra importante para la ciudad, pero en determinado momento se nos acumulan 250, 300 pacientes en las urgencias y no tenemos espacio para atender. ¿Y Kennedy es el centro hospitalario, digamos, más importante del suroccidente del país, de la ciudad? Sí, por supuesto. Kennedy, la sola localidad de Kennedy puede tener 1 millón de habitantes y tenemos un hospital de 300 camas. Eso es casi que decir que estamos atendiendo Medellín con un hospital de 300 camas. Un hospital que se debió haber ampliado, que se diseñó para ampliar, pero que por efecto del carrusel de la contratación se paralizó. Pero a ver, ¿estaban haciendo obras de ampliación del hospital? Sí, están paralizadas, están a medias. ¿Están abandonadas? Están abandonadas esas obras. Hoy se hizo una visita con el alcalde y los periodistas para que vieran las obras que están abandonadas. El alcalde dijo, esto es la 26 de la salud. No se va a dar. ¿Y ahí qué van a hacer entonces? Ahí se va a hacer una evaluación técnica con la Sociedad Colombiana de Ingenieros. En un mes tenemos ese concepto y en un mes, dependiendo del concepto, empezamos a resolver eso. Pero digo, no se va a abandonar la obra de ampliación, sino que se va a terminar. Sí, por supuesto, se va a terminar. Lo que pasa es que la obra tiene unos problemas técnicos, es una obra que evidentemente está mal hecha y que hay que tener un concepto técnico para saber qué se puede hacer. ¿Qué quiere decir, doctor Morales, que está mal hecha? Pues la obra, como se pudo visualizar en el día de hoy, es una obra que se hizo mal en lo que son sus impermeabilización, porque es un sótano y tiene 3 sótanos y el tercer sótano está lleno de agua. ¿Eso es de los NULE? Eso es de las 2 administraciones anteriores, porque los NULE dejaron una parte, no, eso no es de los NULE, eso se hizo con una empresa española, la empresa española suspendió y parte de ese arreglo lo retomó la administración anterior, parte de esa impermeabilización, que pues esa impermeabilización quedó mal hecha y parte de esa obra
se puede bajar y visualizar, está lleno de agua. No puede ser. Y eso, entonces hay que hacer un concepto técnico para ver si esas fundaciones que se hicieron soportan el edificio que se planeó inicialmente de 6 pisos. Eso es lo que nos va a decir la Sociedad Colombiana de Ingenieros y qué tipo de reparaciones va a haber que hacerle a eso. Es decir, doctor Morales, ¿hay el riesgo de que tenga que derrumbar lo que se hizo? Sí, esa es una de las posibilidades de que eso no se pueda utilizar y entonces no podamos construir ahí. No puede ser. Pero por lo pronto vamos a mirar qué dice la Sociedad Colombiana y a hacer los arreglos que sean del caso. El alcalde lo dijo hoy, si tenemos que demoler y volver a construir, pues volvemos a construir, pero Kennedy necesita esa ampliación del hospital. ¿Y cuánto invirtieron las administraciones anteriores en ese hospital? El contrato inicial que se hizo, entiendo que fue por $24 millones, porque fue con una empresa española, y la administración anterior invirtió cerca de 4.500, 5.000 millones de pesos. ¿Y todo eso se perdería? Pues vamos a ver qué dice la Sociedad de Ingenieros. Si la decisión final es demoler, todo se perdería. Pues eso se va a perder. ¿Y qué se hicieron los españoles? Pues esos se fueron y esos están en un proceso legal que está en ese enredo del carrusel de la contratación. ¿Se fueron y abandonaron la obra? Sí, ellos se fueron y abandonaron la obra. Kennedy. Y enseguida, ¿qué otros hospitales? Enseguida tenemos como hospital crítico que está más hacia el sur, es el hospital de Mason. Mason tiene igualmente una torre nueva de 6 pisos, construida al 70%, 80%. ¿También se abandonó? También abandonada. No puede ser. Este sábado la estuvimos visitando y es una obra que lleva cerrada 2 años, no se ha terminado. ¿Y quién la abandonó? Pues ese hace parte también del carrusel de la contratación. Recuerden que el gerente de ese hospital fue el de los problemas y creo que está hoy en la cárcel el gerente de ese hospital, pero la obra está abandonada y no se hizo nada. La obra, lo que le falta para terminar es relativamente poco y nosotros la vamos a terminar. ¿En qué consiste la obra, doctor Morales? Una torre nueva, pero 6 pisos. 6 pisos. ¿Abandonada? Sí, abandonada. Abandonada, hay que recuperarla. Si eso se hace, nosotros podemos recuperar rápidamente en 6 meses el primero y el segundo piso y ampliar las urgencias del hospital de Mason, que hoy están totalmente también colapsadas. Kennedy, Mason, el tercero es Santa Clara. Es el hospital de Santa Clara. ¿Qué pasa? Santa Clara es una edificación muy vieja que hace mucho tiempo debió haber sido reemplazada por un edificio nuevo, donde está ya no se puede hacer nada más. También están colapsadas las urgencias y hay que tomar medidas similares a las de Kennedy. En Kennedy vamos a igualmente, y enseguida vuelvo sobre Santa Clara, vamos a trasladar parte de los servicios de Kennedy, especialmente maternidad y pediatría, para el nuevo hospital Tintal, que es otra obra que también lleva paralizada durante mucho tiempo, que la inauguró parcialmente la administración anterior, pero que nosotros rápidamente, en no más de 3 o 4 meses, la podemos poner en pleno funcionamiento y tener en el Hospital del Tintal un instituto materno-infantil del sur. ¿Y qué pasa con el Tintal? El Tintal lo mismo, obra enredada del carrusel, obra que tuvo miles de problemas que en la administración anterior pues no pudieron terminar, nosotros sí la vamos a poner en marcha. Es decir, doctor Morales, los 4 hospitales públicos principales de Bogotá, Kennedy, Mason, Santa Clara y el Tintal, están hechos un desastre. Tienen problemas graves. Problemas graves, pero igual por eso estamos declarando la emergencia y tomando medidas para resolver eso rápidamente. Rápidamente la congestión de las urgencias, pero terminar el hospital de Mason, terminar el hospital de Kennedy, eso sí nos va a tomar más tiempo, eso nos va a tomar 1 año, año y medio adicional, pero las urgencias sí podemos resolver eso muy rápido. A ver, doctor Morales, una pregunta que no tiene ningún carácter de perversidad. Usted fue secretario de Salud del doctor Peñalosa en su anterior gobierno. Lo que usted encuentra ahora en su segundo periodo como secretario de Salud es consecuencia de cosas que usted no hizo, con todo respeto, o es consecuencia de cosas que mal hicieron los sucesores, inmediatamente después de comercial. A ver, haciendo cuentas, doctor Morales, transcurrieron 16 años entre usted, secretario de Salud, y usted de regreso como secretario de Salud. Sí, 16 años.
¿Qué fue lo que pasó en esos 10 años? ¿Desbarataron lo que usted hizo o usted lo hizo regular? No, cuando en esa época pues se empezó y ya se hizo un planteamiento de desarrollar la red hospitalaria de Bogotá, se plantearon muchas cosas y se dejaron listas desde esa época para que se incluyeran en los planes de desarrollo, como construir un nuevo hospital Simón Bolívar, como construir un nuevo hospital de Santa Clara, como construir y reforzar lo de Kennedy. Yo vuelvo hoy 16 años y eso está prácticamente igual a como lo dejamos. No hay nuevo hospital de Simón Bolívar, no han hecho nada en Kennedy, no se ha hecho nada en Santa Clara. La ampliación que se planeó en Mason, pues sí la hicieron, pero ahí está abandonada. Abandonada. Sí. Y lo de Kennedy abandonado. Y lo de Kennedy abandonado. Por lo menos lo de Mason está hecho ya al 70%. Y terminarlo pues no va a ser tan difícil, pero lo de Kennedy sí está abandonado y apenas en las fundaciones. ¿La declaratoria de emergencia duraría cuánto tiempo, doctor? 6 meses. Dura 6 meses y se puede prorrogar por 6 meses más. ¿Y en esos 6 meses usted qué promete hacer? Dentro de los 6 meses... En esos 6 meses prometemos que vamos a ampliar las urgencias de Kennedy, de Mason y del Hospital Santa Clara, que vamos prácticamente a duplicar la cantidad de camas de urgencias que tienen esos hospitales. La declaratoria de emergencia en salud decretada hoy por el alcalde le da a usted más recursos de qué nivel. Nos da recursos por el orden para disponer ya rápidamente de 6.000 millones de pesos. 6.000 millones. Que es más o menos lo que nos pueden costar algunas de esas adecuaciones rápidas que tenemos que hacer. 6.000 millones. Sí, 6.000 millones. ¿Cuánto tenía antes de la emergencia? Antes de la emergencia, pues no teníamos esa cantidad, tendríamos 1.500 millones, pero igualmente esto nos simplifica mucho los trámites que tendríamos que hacer ante el Ministerio de Salud. Tendríamos, si no estuviéramos en emergencia, pues tendríamos que someter esto a un proyecto a consideración del ministerio y antes de 6 meses no tendríamos ninguna solución. Pero supongo que usted habló con el ministro. Por supuesto, desde el año anterior en el empalme yo estuve una cita no solamente con el ministro, sino con todo el equipo del ministro, le planteamos este problema, que era un problema prioritario, se le dijo qué era lo que íbamos a hacer, en qué consistía la emergencia, trabajamos con su equipo y eso es lo que estamos concretando en el día de hoy. ¿Y el ministro está de acuerdo o estuvo de acuerdo con la declaratoria de emergencia? Sí, él está de acuerdo y nos está apoyando en ese sentido. ¿Qué es lo primero que va a hacer usted bajo la emergencia? Bajo la emergencia, lo primero que vamos a hacer es en la mañana de hoy visitamos el lugar donde vamos a trasladar la consulta externa de Kennedy, lo visitamos con la comunidad, lo visitamos con los ingenieros, para que rápidamente esta misma semana se levante el plano de las adecuaciones que hay que hacer y mediante la emergencia podamos hacer contrataciones abreviadas, selecciones abreviadas, cortas, para que podamos hacer estas adecuaciones muy rápido. ¿Contrataciones sin licitación? Con unas selecciones cortas, no a dedo, pero sí hacemos unas selecciones cortas, convenios con los hospitales, para que ellos puedan contratar mucho más rápido. ¿Usted me dijo que las urgencias de Kennedy las pasan a dónde? La consulta externa. No, las urgencias. No, las urgencias no. Pasamos en la consulta externa de Kennedy. ¿Urgencias siguen en Kennedy? Sí, siguen en Kennedy. Lo que buscamos es que se amplíen de 90 a 250 camas. Pasamos en la consulta externa de Kennedy a un edificio que está a unas 8 cuadras, que es del distrito, que se llama la UPA 29. Allá pasamos la consulta externa. ¿Y ahí qué funciona hoy? Ahí funciona el área administrativa de uno de los hospitales, pero ellos ya tienen el local y simplemente tenemos que arreglar algunas cosas de muebles para que ellos nos desocupen ese edificio. Es un edificio que en total tiene 1.100 metros de construcción, o sea, es un edificio bueno, grande, bien construido. Hay que hacerle unas adecuaciones, muchas de ellas son simplemente de pintura, de arreglar puertas, ventanas, ventilación. Tenemos que colocarle un ascensor, pero eso se puede hacer en 2 meses, 3 meses. Es decir, ese será realmente el nuevo, no el nuevo, sino... La nueva consulta externa de Kennedy. De Kennedy. Sí, la nueva torre de especialistas de Kennedy. De aquí para adelante. Sí, de aquí para adelante mientras podemos tener una solución en los lotes contiguos que tiene Kennedy. Ahora, que esas son medidas de más largo plazo, de mediano plazo, no de largo plazo. Ahora, doctor Morales, estamos hablando de la infraestructura desastrosa que afronta la salud en Bogotá y médicamente.
Médicamente tenemos, por lo pronto Kennedy tiene personal suficiente, nosotros tenemos personal suficiente en muchas instalaciones, pero lo paradójico es que cuando usted va al hospital de Mason, por ejemplo, y encuentra que no le cabe un paciente más en urgencias, que están saturados, usted camina 15 cuadras hacia arriba, va a Vista Hermosa y el hospital está desocupado. Ahora no bien, tiene utilización. O sea, personal sí tiene, habría que mover personal, trasladar personal de unas instituciones a otras y atender la emergencia. en estos 16 años que han transcurrido desde cuando usted fue secretario de Salud, ahora cuando vuelve a hacerlo, ¿qué fue lo que pasó? Pues luego de Peñalosa vino Mocus, se continuó parte de este trabajo, pero luego entra Lucho Garzón y Samuel Moreno y ya viene el enredo del carrusel de los contratos, de la corrupción en el sector salud, donde hay varias personas del sector salud en la cárcel y eso prácticamente paralizó y llevamos 2 administraciones, si se puede decir así, paralizada la salud en Bogotá. Hoy tenemos las mismas camas que hace 10 años y esa es la consecuencia que tenemos hoy. El hacinamiento se debe básicamente a que no se construyeron camas, a que no se modernizaron las instalaciones, las de urgencias especialmente, que se sabía que eso iba a suceder y esa es la verdadera causa y lo que estamos viendo hoy es la consecuencia de haber dejado esto por 10 años casi sin haber hecho nada. ¿Usted tenía idea antes de que lo nombraran secretario de Salud nuevamente de lo que iba a encontrar? Sí, por supuesto. Nosotros venimos trabajando en la campaña desde hace más de 6 meses y ya habíamos hecho un análisis y teníamos toda la información y sabíamos de que nos íbamos a enfrentar a esta situación. Y cuando comenzó usted a ver lo que estaba ocurriendo con la salud en Bogotá, ¿qué sintió? Pues sentí en principio una gran responsabilidad de sí. que tenemos que trabajar, pero sí siente uno mucha frustración. Y durante la campaña y en el empalme visitamos varios de los servicios de urgencias, vimos los pacientes en el suelo, vimos pacientes que llevaban hospitalizados o que estaban en el área de urgencias desde hacía 15 días, y no le estoy exagerando. Eso como médico a uno le produce mucho dolor. Y uno dice, esto no puede seguir así. Y eso fue lo mismo que dijo el alcalde, esto no puede seguir así. No hay que ser médico para que eso le produzca a uno indignación y dolor. Eso cualquiera que vea a la gente en el suelo sin atender, eso le produce ese tipo de sentimientos. Y fue lo que nos dijo el alcalde, eso hay que resolverlo como sea. Y la palabra es esa, indignación. Sí, eso produce indignación, ver la gente en el suelo, ver un paciente en una camilla, prácticamente en el suelo durante 10, 12 días esperando que le puedan resolver su situación. Y además, doctor Morales, sufre la gente que menos capacidad económica tiene. Sí, así es, pero igualmente esto genera algo colateral y es que con toda razón la gente se vuelve agresiva. ¿Sí? Cuando usted tiene su familiar en el suelo y nadie le resuelve, se vuelve agresiva. Y hubo recientemente un reporte de un medio de comunicación cómo la epidemia de agresiones al personal médico va en aumento. Agresiones que ya se materializaron. En Kennedy hirieron con un arma blanca a un pediatra por situaciones que el personal no tiene que ver. Esto genera no solamente un problema de salud física por riesgos de infecciones, sino un problema de salud mental para pacientes, para familiares y para el personal de salud. Ahora, doctor Morales, no es que yo lo invite a usted a justificar la violencia, que de ninguna manera lo tiene, pero por lo menos sí a explicarla. ¿Qué otra salida distinta de la agresión tiene un hijo cuando ve agonizando a su padre sin atención? Sí, yo le doy toda la razón a la gente y es muy difícil pedirle a alguien cuando está viendo que su papá o su hijo o su hermano se está muriendo y nadie lo atiende. Yo creo y me pongo en los zapatos de las personas y yo sentiría lo mismo, yo sentiría dolor, yo sentiría indignación, yo sentiría lo que usted quiera y de ahí a volverse agresivo hay muy poco. La gente, y lo peor de todo es que el personal de salud no tiene la culpa, el personal de salud está sometido a estas circunstancias y por eso lo que es la cara de una institución de salud, como son las urgencias, que es donde se ve y se vive el drama humano, nosotros tenemos que hacer algo para resolver eso. No podemos seguir siendo indiferentes
a una situación que lleva más de 2 años de denuncias por todos los medios de que está sucediendo, que es real y que no se ha afrontado como se debe. Para tomar el asunto en forma macro, ¿cuántos hospitales públicos tiene Bogotá? Tenemos 22 hospitales hoy, 22 hospitales públicos y alrededor de 3.500 camas en esos 22 hospitales. ¿Que atienden o deben atender a cuántas personas? Que deben atender hoy aproximadamente a 1.600.000 personas que están en el régimen subsidiado. Y que están viviendo ese 1.500.000 personas el drama. Están viviendo el drama porque no tienen ninguna otra opción. Bogotá no tiene sino una sola EPS pública, que es la EPS Capital Salud, que igualmente es del distrito, que igualmente nos entregaron Capital Salud con un déficit de 330.000 millones de pesos, Sí. que no paga y que por lo tanto entonces esto se vuelve una cadena de dificultades para la gente. Capital Salud no paga, el hospital no tiene cómo pagar y entonces el paciente se queda ahí. Es un círculo vicioso, Es ¿no? un círculo vicioso de entidades que son del distrito. La IPS no funciona porque la EPS Porque no la paga EPS y la EPS no paga porque... Pero ambas son del distrito. Tanto la EPS como la IPS son del distrito. ¿Y qué va a hacer usted con la EPS? Fortalecer la EPS, no tenemos otra alternativa, Pero ¿y qué la- no solamente porque no hay otra alternativa para la gente pobre de Bogotá, es la única EPS subsidiada que hay en Bogotá, sino porque tenemos que responderle a la gente. O sea, Pero- el drama humano lo tenemos que resolver. Pero esa EPS está en quiebra. Tiene 330.000 millones de déficit, o sea, está en quiebra. Y entonces- Pero hay un compromiso del alcalde y de toda la administración de capitalizarlo. Pero recapitalizarla. De ¿Y no inyectarle dinero. no sería mejor crear una nueva EPS No, es un trámite que se vuelve muy complejo, eso tiene que ir al consejo, eso tiene una cantidad, o sea, en un año no estamos creando, o sea, puede que eso lo pensemos más adelante, pero en lo inmediato hay que inyectarle recursos a Capital Salud para que le pague a los hospitales ¿Y públicos. cuánto le van a dar a Capital Salud para atender sus obligaciones con las IPS? Pues hay que meterle gradualmente lo que son las deudas. Y él tiene deudas con Red Pública de cerca de 200.000 millones de pesos. Entonces, imagínense, nosotros tenemos que ir sacando ese dinero que hoy no tenemos, que hoy podíamos haber destinado esos 330.000 millones de pesos a construir hospitales. Hoy nos va a tocar pagar eso para poder sanear unas deudas que nos dejaron. Con esta recapitalización para que la EPS Capital pague las deudas a los hospitales queda, digamos, superable la crisis para atender. Sí, sí. Sí, la crisis es superable. O sea, haciendo esta capitalización y teniendo un buen manejo de esta entidad, se puede salir adelante con Capital Salud. A partir de hoy, doctor Morales, ¿qué es lo que usted va a hacer hoy, mañana, pasado, usando la emergencia sanitaria o de salud que se declaró hoy en Bogotá? Estar alerta 24 horas al día para que todo lo que está en este cronograma de trabajo de la emergencia, para que rápidamente podamos ampliar la capacidad de urgencias, pues se cumpla. Con todo el equipo que tenemos un gerente para esto exclusivamente dedicado de tiempo completo a que el cronograma que se tiene se cumpla y podamos cumplir. Entonces, doctor Morales, a partir de hoy, las personas que tengan familiares enfermos que necesitan urgentemente comunicación con la Secretaría de Salud, ¿a dónde deben dirigirse para denunciar la falta de asistencia médica? Tenemos una línea telefónica, la línea 195, y tenemos un correo electrónico, contáctenos@saludcapital.gov.co. Ahí pueden comunicarse en cualquier momento y nosotros vamos a estar al tanto para responderle a sus inquietudes. Doctor Morales, muchísimas gracias y mucha suerte, muchísima suerte. Yamil, muchas gracias por permitirnos este espacio y vamos a necesitar la suerte y la colaboración de todos ustedes para sacar adelante la salud de la ciudad. Esa es la pregunta para nuestros televidentes. ¿Ustedes creen que el servicio de salud que se presta hoy en Bogotá a la gente sin recursos es muy malo, regular o bueno? Para que el doctor Morales, secretario de Salud, tenga ya constancia de lo que pasa en la ciudad. Resultados del sondeo vendrán al final de la emisión. Doctor Morales, muchas gracias. Muchas gracias, Yamil. Miren las noticias del día en la emisión central del Noticiero CR.